Las componentes pasivas con las cuales vamos a trabajar también deberán ser invariantes en el tiempo. ¿Cuándo se dice que una componente es invariante en el tiempo? Si sus características no cambian al cambiar el tiempo de observación de las mismas. En caso contrario, se dice que la componente es variante en el tiempo. Por último, a nuestras componentes pasivas les exigiremos que sean bilaterales. ¿Cuándo se dice que una componente es bilateral? Supongamos que tenemos una red eléctrica con dos terminales, a los cuales les llamaremos A y B, son terminales de esa red. Y tenemos una componente de dos terminales, y a los terminales de esa componente le llamaremos 1 y 2. Y vamos a conectar esa componente en esa red. Tenemos dos posibilidades ahí, dos alternativas. El terminal 1 de la componente lo podemos conectar al terminal A de la red y el terminal 2 de la componente al terminal B de la red. Esa es una alternativa. La otra alternativa es que el terminal 1 de la componente sea conectado al terminal B de la red y el terminal 2 de la componente sea conectado al terminal A de la red. Si al conectar la componente de las dos maneras posibles se obtiene la misma relación excitación-respuesta, diremos que la componente es bilateral. En caso contrario, diremos que la componente es unilateral. Cuando estudien electrónica, ahí les van a presentar a la componente unilateral más conocida, el diodo. El diodo conectado de determinada manera en los terminales de una red produce una clase de respuesta. Conectado de otra manera, produce otra clase de respuesta. La relación excitación-respuesta no es la misma al conectarlo de diversos modos al diodo. Por eso es una componente unilateral. Cuando empezamos a hablar de sistemas de manera general, dijimos que para estudiar un sistema se requiere definir tres aspectos: variables, componentes y leyes. Nosotros queremos iniciarnos en el estudio de la teoría de redes eléctricas y ya hemos definido dos aspectos: las variables, voltaje y corriente, y las componentes. Hemos hablado de componentes pasivas y activas. Nos falta definir el tercer aspecto para poder empezar con el análisis de nuestras redes eléctricas. El tercer aspecto son las leyes que rigen el comportamiento de la teoría de redes eléctricas. Al igual que en todos los sistemas físicos, en la teoría de redes eléctricas tenemos dos clases de leyes: la ley de interconexión en singular la ley de las componentes en singular y las leyes de interconexión en plural. Hablemos en primer lugar de la ley de las componentes. De manera general, la ley de las componentes asocia a las variables de interés del sistema teniendo en cuenta la naturaleza de la componente sin importarle cómo está interconectada la componente en el sistema. Eso, por supuesto, también debe cumplirse en la teoría de redes eléctricas.
Realmente, la ley de las componentes nosotros la hemos ido presentando en la medida que fuimos presentando a las componentes pasivas. En efecto, hemos presentado al resistor, al inductor y al capacitor de dos terminales. Y ahí fuimos estableciendo relaciones entre la diferencia de potencial o voltaje y la intensidad de corriente. Hemos dicho que en un resistor de dos terminales, al cual ya sabemos que le estamos exigiendo las 4 cualidades que hemos mencionado: ser lineal, concentrado, bilateral e invariante en el tiempo. En esta componente de aquí, establecíamos que la diferencia de potencial o voltaje es igual al producto de la intensidad de corriente por la resistencia del resistor. También podemos escribir a la corriente en términos del voltaje. I es igual a B sobre R. Y teniendo en cuenta de que el recíproco de la resistencia es la conductancia, podemos plantear que I es igual a G por B. La segunda componente pasiva que hemos presentado es el inductor. También deberá cumplir con ser lineal, concentrado, bilateral e invariante en el tiempo. Aquí en el inductor nosotros establecimos que el voltaje en los extremos del inductor es igual a la inductancia L por la derivada con respecto al tiempo de la corriente. Por supuesto que también podemos expresar a la corriente en términos del voltaje y podemos escribir que la corriente es igual a 1 sobre L integral de menos infinito a T del voltaje. Ahí en esa expresión, el límite inferior de menos infinito lo que hace es recoger toda la historia asociada con ese inductor. Estamos suponiendo que el tiempo de creación de la variable es menos infinito para estar seguro de que toda la historia pasada asociada con ese inductor en lo que respecta a la corriente ha sido considerada. El tercer elemento pasivo que hemos presentado es el capacitor de dos terminales. También con la exigencia de que sea concentrado, lineal, bilateral e invariante en el tiempo. En esta componente hemos dicho que la corriente y el voltaje se asocian de la siguiente manera: I de T es igual a C por dB a dt. Pero también podemos expresar el voltaje en términos de la corriente. Y el voltaje va a ser igual a 1 sobre C integral de menos infinito a T de la corriente.